Perfecto. Muchas gracias, Mon. Muchas gracias por la presentación y por la introducción. Bien, vamos allá, vamos a entrar de lleno en el tema porque cuanto antes acabemos, más tiempo nos queda después para preguntas o pruebas, si nos da tiempo a hacer alguna pruebecilla, etcétera. Bien, como ya dijo Mon en la presentación, hoy vamos a hablar un poquito de las Core Web Vitals, eso que nos traía muchos de cabeza, a todos los dueños de sitios web siempre analizan su web en Google y dicen "Es que me da naranja, me da rojo, tengo que mejorar esto". Vamos a ver lo que son, lo que tenemos que mejorar y qué podemos hacer. Vamos allá. Si me va esto, allá. Las Core Web Vitals son un conjunto de métricas centradas en el rendimiento y la experiencia de usuario. Tenemos dos cosas remarcadas aquí. Rendimiento, es decir, en la velocidad, y la experiencia de usuario. No solo que el sitio web vaya rápido, sino que también tenga el usuario una buena experiencia, que sea usable para nuestros clientes que visitan la web. Entonces, no solo rendimiento, las dos cosas. Rendimiento y experiencia de usuario. Las Core Web Vitals evalúan tres aspectos claves de una web, que es lo que vamos a ver ahora más en detalle, y que son la velocidad de carga perceptible, es decir, cómo se ve que carga nuestra web de rápido, no solo lo rápido que carga, sino cómo de rápido parece que carga también, esto es el LCP. La capacidad de respuesta, que es el INP, es decir, cuando nosotros hacemos clic en algo, cuánto tarda en responder, y la estabilidad visual. Si no empiezan a moverse todas las cosas por la web, se descolocan, cambian de sitio, de apariencia, que esto se puede deber a varios motivos. Estas tres medidas, que son las que miden las Core Web Vitals, las acabamos de ver, LCP, INP y CLS, cada una de ellas tiene unos determinados márgenes para que Google las considere buenas o malas, pobres. Y entre esas dos, evidentemente, tenemos el necesita mejorar. El LCP, que es la velocidad de carga perceptible, el contenido más grande que se va a pintar en la pantalla debe de estar por debajo de 2,5 segundos para que sea considerado bueno por Google. De hecho, si tenemos más de 4 segundos, ya se considera pobre. El INP, que es la interactividad, la capacidad de respuesta, es decir, desde que nosotros hacemos clic, desde que nosotros movemos nuestro ratón sobre la pantalla hasta que eso reacciona, el ratón, el dedo, cuando estamos con el móvil o cualquiera de estas cosas, eso tiene unos tiempos que desde que nosotros realizamos una acción hasta que se realiza, tienen que pasar menos de 200 milisegundos para que sea considerado bueno. Y entre 200 milisegundos y 500, es decir, y medio segundo, debemos de mejorar eso. Si ya tenemos más de 500, estamos en tiempos malos. La interactividad de nuestra web no es mala, no es buena, perdón. Y la tercera métrica, Cumulative Layout Shift, la estabilidad visual, debe de estar por debajo de 0,1. Entre 0,1 y 0,25 debe mejorar y más de 0,25 es pobre. Fijaros que en los anteriores hablamos de segundos o de milisegundos. En este caso no son ni segundos, ni milisegundos, ni décimas de segundo, por eso no tiene la medida. Son directamente una puntuación que le da a Google en base a una serie de cosas, en cuanto se desplazan, cuánto se mueve, etcétera. Y si estáis interesados en esta métrica, desde Google buscando las CLS en sus propias explicaciones, nos cuenta todo esto cómo funciona. Es una fórmula un poquillo compleja, pero no son ni milisegundos ni segundos, son unos tiempos que les va asignando a cada uno de esos movimientos. Entonces, con estas tres métricas, lo que tenemos es que no basta con que la web cargue rápido, según los tests, también debe sentirse rápida, estable e interactiva para las personas. Es decir, debe sentirse para cualquier persona cuando entra en la web que eso carga rápido, no solo la medición, sino que lo vemos rápido, que no se empiece a mover las determinadas cosas, es decir, que sea estable,
y que cuando hacemos clic, cuando nos desplazamos, cualquier cosa, que reaccione, que no veamos que la web se ha quedado atascada. Es como la frase típica de no basta con ser bueno, también hay que parecerlo. Es decir, hay que ser bueno, sí, pero también hay que parecerlo. No basta solo con una cosa, ¿vale? Y esto de las Core Web Vitals, ¿de dónde viene? Vamos a verlo con un poquillo de historia. Y todo esto empieza un poco con el eSlow de Yahoo. Yahoo ya hace unos cuantos años sacó una extensión para el Firebook. El Firebook era también una extensión de Firefox y tenía sus complementos. Y esta extensión, el eSlow, medía la performance, la velocidad y una serie de cosas de nuestra página en base a 34 normas divididas en 6 categorías. Yahoo creó bastante sobre la velocidad, un montón de cosas y metió mucha teoría que fueron las bases posteriores de las Core Web Vitals y de muchas otras herramientas y opciones de medición. Esta es la extensión, aquí la estamos viendo en el Firebook, teníamos la pestañita ahí arriba de eSlow, aquí está esta pestaña, y como vemos aquí nos mide una serie de cosas, donde nos va dando ya un nivel A, B, C o hasta F, que era el peor de todos, según si cumple o no cumple. Esto nos recuerda un poco a lo que hacemos actualmente con las Core Web Vitals, que según unos tiempos nos da las 3 mediciones de está correcto, tienes que mejorar o está mal, ¿vale? Entonces, no es que sean el antecedente directo, pero se basan mucho en cosas del eSlow de Yahoo. Y el eSlow, todas estas normas que había creado y estas categorías, aquí en negrita, aquí arriba vemos, esto es la categoría, utilización de contenido, todas estas normas, JavaScript y CSS, todas estas normas, y vamos a ver alguna más ahora. Todas estas normas se siguen utilizando, es decir, que evitar las redirecciones, tenemos que seguir haciendo eso, reducir las búsquedas de DNS, también, menos las que están en naranja que ya han evolucionado y ya no son de uso actualmente, o algunas han cambiado algo. Por ejemplo, reducir las llamadas HTTP. Aquí lo que hacíamos era juntar todos los JavaScript, juntar todos los CSS en uno muy grande, porque no se podían pedir más de tanto simultáneamente, entonces era debido al protocolo HTTP1. Con los cambios al HTTP2 y el 3, todo esto ha cambiado, con lo cual esta norma normalmente ya no se utiliza porque a veces estamos ralentizando más. Separar los componentes en dominios, en lo que se llamaba el domain sharding, porque simultáneamente un navegador solo podía descargar contenidos de 3 dominios diferentes. Entonces, cuando lo separábamos, perdón, de cada dominio solo podía descargar, creo que eran 3 componentes a la vez. Entonces, si lo separamos en varios dominios y estamos separando nuestros recursos en varios a la vez, subdominio 1, subdominio 2, subdominio 3, etcétera, estábamos descargando mucho más a la vez. Los navegadores han cambiado también y ahora ya no se aplica esto. Las expresiones CSS y los filtros, hoy en día también los navegadores renderizan de otra forma diferente, ya no les afecta tanto, con lo cual prácticamente no entran en el juego. Para la optimización de servidor, usar get para las peticiones Ajax, porque cuando utilizábamos POS hacía 2 peticiones diferentes, todo esto también ha cambiado. En la optimización de imágenes, los sprites CSS es una técnica que ya prácticamente no se utiliza, pero que sí que puede ser interesante en muchos casos, es decir, meter todas las imágenes en una sola y mediante CSS servir una parte u otra. Esto lo hacía Google, no sé si lo sigue haciendo aún en su navegador, pero esta técnica es muy interesante, aunque ha caído mucho en desuso. Y las optimizaciones para móviles eran por los primeros iPhone, que no cacheaban archivos superiores a 25 kilobytes, y entonces toda esta serie de cosas, o empaquetar los componentes en multiparte, ya no son de uso, pero como vemos son 6 normas que ya no entran de las 36, con lo cual todo esto prácticamente sigue vigente. Bien, ahora que hemos visto un poco de dónde vienen todas estas normas, lo que aplicamos, ¿por qué son importantes las CWV, las Core Web Vitals?
Las mejoras en las métricas de las Core Web Vitals se traducen en mejoras en el posicionamiento SEO. Cuanto mejor sean nuestras Core Web Vitals, también mejor nos irá en este posicionamiento. Menor tasa de rebote, es decir, los usuarios que entran a nuestra web y que acaban saliendo pronto. Cuanto mejores sean nuestras Core Web Vitals, menos rebote habrá, porque el usuario se siente más cómodo en la web, no la siente lenta, la siente interactiva, etc. Mayor tiempo de permanencia en la página, mejoras en la conversión, ventas, registros, etc. Y a fin de cuentas, este último punto, las mejoras en la conversión, es lo que nos interesa. Nosotros cuando creamos una página web queremos conversiones. Las conversiones son vender en nuestro comercio electrónico. Las conversiones son que se den de alta en nuestra lista de mailing o que sigan leyendo nuestros artículos. Entonces, queremos que el usuario convierta de una u otra manera. Todo esto, las Core Web Vitals se aplican a todas las webs, evidentemente, pero nosotros aquí estamos hablando más de WordPress. Y en el ecosistema WordPress tenemos una gran ventaja, que muchas optimizaciones están disponibles sin tener que tocar código, aplicando un plugin. Instalamos plugin, aplicamos y tenemos una mejora. Pero esto también puede convertirse en un grave problema, porque a veces, como es tan fácil y alguien te dice, para mejorar esto, instala este plugin, clic, instalado. Ahora instala este, clic, otro plugin instalado. Y esta ventaja, al final, en vez de mejorarlas, acabamos perjudicándolas. Es decir, no es todo tan fácil directamente, ¿vale? Vamos a ver, hablando de las mejoras, alguna mejora de casos reales. Por ejemplo, Adobe mejoró de 7,2 segundos a 3,4. Es decir, tenía una web un poquillo lenta, ha pasado a menos de la mitad de tiempo y con eso la tasa de visitas comprometidas aumentó un 35%. Las visitas comprometidas son las visitas que al final van a descargar algo, van a comprar, van a hacer algo, es decir, tienen un interés por nuestra web. Y los porcentajes de rebote disminuyeron un 6%. Es decir, la gente era más fiel a la página, seguían dentro de la página sin salir, entrar y directamente salir. Y el tiempo de permanencia, el tiempo medio de permanencia en la página aumentó un 21% para los visitantes móviles. Vemos que esto es un aumento muy grande. Y todo esto es mejorando la optimización, mejorando las Core Web Vitals. Este es el caso de Adobe. En el caso de Redbus, que es un sitio de venta de billetes de la India, realizó un gran esfuerzo para mejorar el INP. Recordemos que el INP es la interacción, la respuesta a la interacción que hacemos nosotros en la página, y mejorándolo un 72%, aumentaron las ventas un 7%. Esto es un buen aumento de ventas, un buen retorno. Y Bing, el buscador Bing de Microsoft, observó que un ingeniero que mejora el rendimiento de un servidor en 10 milisegundos, es decir, un 30avo de la velocidad a la que parpadean nuestros ojos, 10 milisegundos, no 100 milisegundos, 10 milisegundos, amortiza con creces sus costes anuales a plena carga. Cada milisegundo cuenta. Con lo cual, si alguno está empezando con esto de WordPress y no sabe si enfocarse a una parte u otra, si os enfocáis al WPO de alto rendimiento para grandes empresas, hay un gran nicho ahí. El WPO interesa ahora, interesaba antes, como vemos desde hace años, interesa ahora e interesará en el futuro, siempre. Bien, hemos hablado de las Core Web Vitals, pero tenemos que medirlas, ¿cómo tenemos esas medidas? ¿Cómo llegamos a estos resultados? Bien. Para la medición de las Core Web Vitals tenemos varias herramientas. PageSpeed Insights, Lighthouse, el web paytest.org, GTmetrix, YellowLab Tools. Podemos medir con cualquiera de ellas. Bueno, la última, YellowLab Tools, en realidad no nos mide las Core Web Vitals, pero sí nos mide muchas opciones de velocidad, de rendimiento, con lo cual son cosas que al final aplicamos y nos repercuten igualmente en las Core Web Vitals.
La tercera y cuarta herramienta, WebPages y GTmetrix, son herramientas que tienen opciones de pago, nos muestran algunas Core Web Vitals, pero por ejemplo no nos muestran el INP, que es la última que se ha incorporado, pero son muy interesantes y nos dan muy buenos consejos. Yo en cualquier caso, lo que sugeriría es que tengamos todas y que medamos en diferentes opciones y vayamos aplicando las diferentes herramientas y consejos que nos da cada una. Veis que he empezado por atrás para dejar para el final las primeras, porque la primera, el Page Spacing Size, es la herramienta de medición general de Google, es donde casi todo el mundo, todos los clientes van a medir y nos dicen, es que mi web me da rojo aquí y quiero mejorar esto que solo tengo 40. Casi la mayoría va a ser esta herramienta. Bien. Y la siguiente que tenemos es el Lighthouse, que está directamente en las herramientas de desarrollo de todos los navegadores basados en Chrome, ya sea Opera, Vivaldi, Edge, cualquiera de esos, todos tienen integrado el Lighthouse. Nosotros abrimos las herramientas de desarrollo, que lo veremos después, si nos da tiempo, y tenemos directamente la medición. Desde ahí podemos medir. Bien. ¿Qué pasa si utilizamos Firefox? Bueno, hay una extensión para Firefox y podemos medir desde Firefox también, sin ningún problema. Entonces, por un lado tenemos la herramienta de Google y por otro lado tenemos la integrada en el navegador, aparte de herramientas externas. La primera, la de Google, nos muestra también datos reales de campo, de usuarios reales y los datos de laboratorio. Vamos a ver en las siguientes diapositivas qué son los datos de campo y los datos de laboratorio. ¿Vale? Y otra cosa, aclarar antes de pasar a la siguiente diapositiva, Lighthouse, que tienen todos los navegadores Chrome, estas mediciones, aunque nosotros no las hagamos, también están enviando datos a Google. Esos son los datos que envía de usuarios reales, lo que vemos ahí de los datos de campo. ¿Vale? Más herramientas de medición. Bien, si vosotros, vuestro hosting es wordpress.com, tenéis una herramienta directamente integrada desde vuestro WordPress, vais a las opciones del servidor y ahí tenemos integrado la medición de las Core Web Vitals. Hay una herramienta para los que ya sean un poco más desarrolladores y con el uso de consola, que es el Lighthouse CLI, que es la herramienta de consola de Lighthouse. Lo podemos instalar directamente con npm install g Lighthouse y después ejecutamos un comando en nuestra consola con la URL que queremos medir, empieza a medir y nos abre directamente un navegador Chrome con el resultado, con un HTML que nos lo guarda en nuestro disco duro. Tenemos el Lighthouse CI, que es para integración continua, que lo podemos integrar con nuestros repositorios. Todo esto ya es para gente que programe, que entre en código, y tiene acciones automatizadas en GitHub. Podemos meter una acción, vemos aquí la URL esta, y cuando nosotros cambiemos algo en nuestro código, en nuestro plugin, el tema, cambiamos cualquier cosa, nos ejecuta directamente un test de Lighthouse y puede comparar si seguimos manteniendo los mismos tiempos, si hemos empeorado, si mejoramos, con lo cual no tenemos el problema de que con cambios que hagamos estemos metiendo más tiempos o empeorando nuestros resultados. ¿Vale? Entonces, esto para los que programan es muy interesante en la integración continua de Lighthouse, el Lighthouse CI. Después también tenemos estas otras dos herramientas que, bueno, tenemos aquí el enlace, no pongo directamente, cualquiera que busque esto lo encontráis perfectamente. Lighthouse Report Viewer, con el que podemos ver los reportes generados de Lighthouse, porque cuando nosotros hacemos cualquier medición, aparte de verla directamente, podemos darle a guardar y guardar como un archivo JSON o JSON, como queramos decirlo, que son datos estructurados. Todos estos datos estructurados, con esta herramienta, lo cargamos ahí y nos lo muestra. Tú puedes ir midiendo tu web cada día, cada semana, los resultados que nos da, tenerlos guardados en el disco duro y en cualquier momento entráis en esta herramienta, le dais a cargar y nos lo muestra.
Y la siguiente, que lo que hace es compararnos el DivTool, subimos dos resultados, el que teníamos la semana pasada, el que tenemos ahora, y vemos las diferencias. Si hemos mejorado, si hemos empeorado, si cualquier cosa, ¿vale? Hablábamos antes de la herramienta integrada en WordPress.com. Esto es esa herramienta. Desde nuestra barra izquierda de la parte de administración de WordPress tenemos una opción donde vemos todo lo del hosting y entre esas opciones tenemos aquí, como vemos, rendimiento. Le damos a rendimiento, podemos ejecutarlo y nos vemos que en este caso nos da 98. No hay datos de historial porque esta web es una web de pruebas nada más, si no veríamos aquí los diferentes datos de historial, vemos aquí la carga, aquí arriba vemos las recomendaciones de móvil, de escritorio o podemos ver otra página. Con lo cual, todo lo que hemos visto hasta ahora de las diferentes herramientas, las opciones, etcétera, si estáis en el hosting de WordPress.com, lo tenéis integrado directamente dentro de vuestro WordPress, en el panel de control, ¿vale? Antes hablábamos de la consola, aquí veis que ejecuto esto de aquí abajo, Lighthouse, la URL que quiero medir y le doy el view para que al final me lo abra directamente en un navegador. Empieza a preparar cosas, el tiempo que nos tarda en una cosa, otra, hace todo esto, nos abre la página y nos enseña el resultado. Es muy cómodo, sobre todo si queremos automatizar cosas. Aquí le estoy dando a ver, pero si no le damos a ver, podemos irlos guardando todos o incluso con una tarea cron ejecutar esto pues cada día para ver los resultados y tenemos resultados con nuestro histórico de cómo va nuestra web o la de un cliente, ¿eh? Todo esto podéis pensarlo en el uso que le podemos dar. Y otra herramienta de medición de las Core Web Vitals es el Google Search Console. El Google Search Console, que debemos siempre dar de alta cuando empezamos a trabajar con una web, nos da muchos resultados. Entre todos esos resultados, uno de ellos es la experiencia de usuario, como vemos aquí a la izquierda. Y en la experiencia de usuario vemos las Core Web Vitals. Nos va analizando nuestras páginas o las páginas que están indexadas, que hay datos de usuarios. Estos son datos reales, datos de campo, es decir, lo que envían los usuarios y nos dan la experiencia. Como podemos ver en esta web, aquí arriba tenemos en mobile y abajo en desktop, el número de URLs indexadas que son buenas, es decir, rápidas, que necesitan mejorar y que son pobres. Aquí, por ejemplo, en febrero, entre febrero y marzo, había algunas URLs que necesitaban mejorar en móvil. Después ya pasaron a 0 y tenemos todas rápidas, con lo cual esta web está perfecta, está optimizada. Ya no sé si igual que tenga un 90, un 98, cuanto más tenga mejor, pero para Google son URLs rápidas todas, tanto en móviles como en ordenador. Esto también es otra de las cosas que muchas veces te dice el cliente, si tiene acceso a esto, bueno, es que aquí me aparece URLs lentas o que necesita mejorar algo. Bueno, tampoco debemos obsesionarnos con esto, ¿eh? Que necesita mejorar alguna de las URLs, que no estén todas, o que necesita mejorar, a lo mejor esté en el límite, que esté prácticamente bien, bueno, no tiene que estar todo perfecto. Cuanto mejor esté, evidentemente, mejor, valga la redundancia, pero sin obsesionarnos, ¿vale? Bien, ¿qué son? Y diréis, hombre, que son, ya hemos visto que son bastante, pero tenemos 3 mediciones. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué es lo que significa cada una de ellas? El LCP, perdón, LCP, es la métrica que nos mide cuánto tarda en mostrarse el contenido más grande dentro de la ventana visible del navegador. Eso me puede sonar así un poco raro. ¿Qué es la ventana visible del navegador? Cuando nosotros entramos en una web en la que queráis, antes hablábamos de Yahoo, bueno, pues yahoo.com. Tenemos una web muy larga, es decir, que con un montón de contenido que nos vamos desplazando hacia abajo y vamos viendo ese contenido, ¿no? Bien. Lo primero que se ve, la ventana visible, lo que está en nuestra pantalla, entonces eso es lo que mide el LCP, la parte más grande que hay en esa ventana. Una imagen, un titular, algo. Lo que tarda ahí
Eso es lo que nos está midiendo el LCP. Por eso también hablábamos antes de no basta solo con ser rápido, sino con parecer, porque podemos cargar muy rápido nuestra página, pero a lo mejor ese contenido que tenemos ahí arriba es lo último en cargar, tarda, y el usuario le da la sensación de que está tardando bastante la página, cuando ha cargado todo rápido, pero eso fue el último. Si lo cambiamos y eso es lo primero en cargar, aunque el resto tarde bastante, ya le estamos dando una sensación al usuario de que ha cargado todo. Quedan partes por cargar, pero el usuario a lo mejor aún no las ha visto, porque están fuera de la ventana visible del navegador. ¿Vale? Segunda métrica, INP. Es el sustituto del FID, del First Input Delay, que también medía algo similar, cuánto tardaba hasta que podíamos hacer algo en la página. En este caso no, es cuánto tarda desde que hacemos algo en la página hasta que nos responde. Entonces, esta métrica ha cambiado, ahora lo que se mide es si el INP es la que importa, la otra ha quedado obsoleta, y lo que nos mide es eso, cuánto tarda en responder de forma visual a una interacción. Imaginaros un desplegable. Vosotros hacéis clic en el desplegable y nos despliega todo el contenido hacia abajo. Si hacéis clic y nos tarda medio segundo en responder y en mostrar el contenido, medio segundo parece muy poco, pero eso es lentísimo para el usuario. Parece que da la sensación de que no responde. Incluso a lo mejor, como no responde, puede hacer clic, al no responder, volver a hacer clic otra vez rápidamente y claro, lo despliega, lo repliega. Entonces, por eso es importante que esta respuesta a cualquier interacción sea rápida. Esto es lo que medimos con el INP. Y el CLS, que es la acumulación de movimientos, podríamos decir con una traducción así muy libre. Mide cuánto se mueven los elementos de una página mientras se carga. Seguro que hemos visto alguna página donde el texto salta, los botones cambian. Un ejemplo muy claro es si tenemos una imagen que no tiene las dimensiones y carga en nuestra página web aquí arriba la imagen y aquí al lado un botón, mientras la imagen no está, no va a haber sitio para esa imagen, está aquí el botón. Tan pronto la imagen aparezca y tenga este tamaño, empieza a aumentar así, el botón se va a desplazar para abajo. Le estamos moviendo el botón al usuario que a lo mejor le va a dar a aceptar y de repente ya lo tiene en otro lado. Bien. Ese movimiento, ese desplazamiento o el texto que empieza con un tamaño pequeño y de repente cambia al tamaño real que debe de tener, todos estos movimientos son incómodos para el usuario final y es lo que medimos con el CLS, el Cumulative Layout Sheet. Bien, pero ahora tenemos que interpretar las Core Web Vitals. Sabemos cómo medirlas. Hemos visto varias opciones para medir las Core Web Vitals desde diferentes herramientas, pero tenemos que interpretarlas. Como la interpreta la mayoría de la gente, los clientes es, me ha dado verde, me ha dado rojo o amarillo, naranja, o me ha dado este número y yo quiero este otro. Pero hay muchas más cosas aquí a interpretar. Entonces, si no sabemos interpretar correctamente las Core Web Vitals, tampoco nos es fácil después mejorarlas. Primero tenemos que saber cómo funciona algo para después mejorar ese algo, ¿vale? Esto es la medición, esto que tenemos aquí a la derecha, esto que vemos así en largo, es una medición de Core Web Vitals, es de una página, es una medición real, de una página real, de un cliente, por eso difumino las partes donde está la imagen, para que no se vea. Y esto es la medición en la web de Google, la principal, donde suele medir casi todo el mundo. Tenemos 4 partes principales. Esto que mostramos aquí, el recuadro naranja, verde y azul, los he añadido yo. Estos recuadros no están. Esas serían las 3 partes. ¿Por qué digo 4? 3 partes principales, estos 3 recuadros, pero tenemos una parte superior, donde tenemos ahí el 1 y el 2, que lo vamos a ver ahora un poquito más grande. Entonces, estas 4 partes son la selección de mediciones, los datos de campo, los datos de laboratorio y las recomendaciones. 1 y 2, selección de mediciones, datos de campo, recuadro naranja, datos de laboratorio, recuadro verde y recomendaciones, recuadro azul.
Seguramente lo que todo el mundo le interesa es el recuadro verde, mejorar ese número de ahí del medio. Ya os digo que no es lo más importante. Es más importante el primero, pero destaca mucho más el del medio. Y mira, en este caso es mobile, que es más difícil que desktop, y está en verde y tiene un 100. Es decir, esto está perfecto, no tiene nada que optimizar. Sí lo tiene, porque si vamos a la parte superior vemos ahí un no superada. Entonces, cuidado con engañarnos con las diferentes partes. Vamos ahora a cada una de ellas para interpretar esto. Entonces, en el 1 es la selección de mediciones. Primero seleccionamos si es móvil o si es ordenador. Al hacer clic en ordenador nos muestra estas mismas mediciones para ordenador. Esto que os estoy mostrando aquí no es el mismo de la página anterior, es otro diferente. Bien, seleccionamos móvil o ordenador. Cuando vosotros escribís una URL para medirla, por ejemplo, wordpress.com/es/blog/ midiendo las Core Web Vitals o lo que sea, estamos midiendo esa URL en concreto. Entonces, eso es lo que nos aparece aquí, en donde, no sé si veis el ratón donde estoy moviendo, aquí en el número 2, en esta URL, ¿vale? Si no hay datos suficientes para esa URL, nos va a mostrar origen, que es lo que pasa en este caso. No hay datos suficientes para la URL que le hemos dado a medir y entonces nos va a medir todas las que hay en ese dominio, es decir, como una media. Estos son los datos de campo. ¿Qué significa? Que no está haciendo una medición sobre nuestra web. Nosotros le enviamos una URL y nos está dando los datos que ya tiene Google guardados. Y estos datos son los que ha acumulado durante los últimos 28 días. Podemos ver aquí abajo de todo, periodo de los últimos 28 días, en esta parte. Nos ha medido toda la duración de la visita. ¿Con qué dispositivo móvil? ¿Con un iPhone? ¿Con un móvil de gama baja? Con diferentes dispositivos. Es la media que nos ha dado de todos los dispositivos y con diferentes conexiones de red. ¿Con qué navegador? Chrome. Con varias versiones de navegador Chrome. Chrome, Edge, Opera, Chrome versión 50, 51, etcétera. Y dentro de cada una de ellas, aquí a la derecha, donde pone contraer vista, por defecto está contraída. Yo le he dado a expandir, por eso no nos aparece. Y nos dice, por ejemplo, para el INP, vemos que el 64% de nuestros usuarios les ha dado un INP bueno, de menos de 200 milisegundos. Pero el 22% necesita mejorar, está en este medio. Y el 14% es malo. Entonces, con esta media nos da unos 298 milisegundos y lo tenemos en necesita mejorar. Pero no quiere decir que todos los usuarios que visiten nuestra web les dé esos malos resultados. Entonces, aquí los tenemos cuando desplegamos, ¿vale? Y todo esto son datos que va recogiendo el navegador. Cuando vosotros navegáis a cualquier web, aunque no le enviéis los datos, los está enviando directamente el navegador, ¿vale? Esos son los datos de campo, es decir, los datos reales, de los usuarios reales. Pero cuando nosotros le hemos dado la URL a medir, nos la está midiendo ahora mismo, en estas condiciones. Y las condiciones son, mira, esto se ha capturado el 17 de mayo a las 12:57. Si vamos aquí a la derecha, la medición que nos hace es con un determinado dispositivo. Siempre Google utiliza un Moto G, un Moto G Power, es decir, este dispositivo con una emulación. Y también simula que la red es una red 4G lenta, ¿vale? Y este navegador, bueno, nos da estos tiempos, todo perfecto, pero no siempre son estos resultados. Estos son los datos de laboratorio, lo que hemos medido ahora mismo. Y recomendaciones. La última parte nos da recomendaciones para cada una de las partes que podemos ir desplegando y pues el árbol de dependencias de red. Aquí veríamos que hay muchas peticiones anidadas. Deberíamos de ir mejorando eso. Hay lo que sea. Leer esto e ir aplicando esto. Esto es lo que deberíamos de hacer. Estas son las 4 partes que tenemos en las Core Web Vitals. Errores comunes al optimizar las Core Web Vitals en WordPress. Instalar muchos plugins de caché que se pisen entre sí. Esto va lento, caché.
Pues si tenemos un plugin de caché, vamos a poner 2 que irá al doble mejor. Aparte de que se pisan entre sí, no es que sigan igual que antes, es que van a peor muchas veces. Subir las imágenes sin comprimir ni redimensionar. Ya hemos hecho otro webinar sobre las imágenes y también tenéis una entrada en el blog, en wordpress.com. Hay que optimizar las imágenes. Es uno de los mayores motivos de Core Web Vitals bajas. Temas visualmente atractivos, pero con código incorrecto, poco optimizado. Vamos a poner este tema en WordPress porque es muy bonito y es chulísimo, pero al final es un desastre en cuanto a rendimiento. No nos fiemos solo porque sea bonito, sino porque va bien. Usar tipografías externas mal implementadas. Las tipografías hay que tener mucho cuidado cómo implementarlas bien para que no nos penalicen en el rendimiento. En vez de ver vídeos o redes sociales sin control, como vemos aquí a la derecha, un montón de vídeos de YouTube, de Vimeo y de tal, hay técnicas para mejorar esto, es decir, mostrar una imagen y cuando le demos que cargue el vídeo, toda esa serie de cosas, porque si no, nuestras Core Web Vitals se van a un rojo chulísimo. Y casi para finalizar, mitos comunes sobre las Core Web Vitals. Solo necesito una buena puntuación en el PageSpeed Insights, lo que acabamos de ver. No, no necesitamos solo una buena puntuación. Lo importante es la experiencia real, no ese color verde. De hecho, acabamos de ver una web con un 100, pero que tenemos que mejorar en uno de los aspectos, en el INP. Si utilizo un buen hosting, no necesito optimizar. Bueno, es cierto, un buen hosting ayuda muchísimo, pero que con eso no necesito optimizar, no, falso. El hosting ayuda mucho, pero decidimos qué recursos cargamos en cada caso, cómo optimizar imágenes, etcétera. Es decir, es una gran parte que nos realiza el hosting, pero tenemos que ayudarle, no llega solo con eso. Las web altas no son para mí, porque mi web es pequeña, solo afecta a webs grandes, no. Todas las webs se benefician de una optimización de las Core Web Vitals. Cuanto mejor sean, mejor posicionaremos, mejor será para nuestros usuarios, mejor será para todos. O que los temas de WordPress siempre están optimizados, depende mucho del tema. Hay temas muy optimizados, temas buenísimos, pero algunos otros no están optimizados, son muy pesados y es el gran problema de nuestra web. Cambiamos el tema y ya mejoramos muchísimo. Y por último, los plugins X e Y lo arreglan todo. Lo que decíamos antes, los plugins ayudan, pero no hacen magia. La magia la tenemos que hacer nosotros. Es decir, y el plugin que le funciona a Luis no le funciona a María, o el que le funciona a Marta no le funciona a José. Es decir, cada web es un mundo y los plugins ayudan, pero nosotros somos los que tenemos que hacer la optimización final. Cuando todo carga rápido, el contenido vuelve a ser el protagonista. Eso siempre el contenido tuvo que ser el protagonista de la web y tiene que seguirlo siendo, con lo cual hagamos que lo sea. Si el diseño es estable, la atención se va a quedar donde debe de estar y no se va a desviar. Y una web rápida pasa desapercibida, pero una lenta no se olvida. Así que vamos a intentar que nuestra web pase desapercibida, entre comillas. Recuerda, optimizar hoy es posicionar mañana. Google no espera, ni tampoco tus usuarios. Y ahora es, iba a decir, vuestro turno de preguntas, pero vamos, si me dais un par de minutos o un poco. Lo que haga falta, Carlos. Una prueba, ¿te parece bien, Mo? Lo que haga falta, sí, 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 que lo vean en directo, que eso está muy bien. Ahora. Perfecto. Perdona, es que no te escuché al principio. Sí, lo que quieras, Carlos. La sesión es tuya. Adelante. Bien. Vamos a hacer una prueba rápida con una web conocida, iba a decir por todos, por lo menos en España, es un periódico, elpaís.com, que como vemos, esto es una maravilla, los periódicos cargan anuncios por todos lados, cargan vídeos, aquí tenemos un vídeo directamente reproduciéndose, bueno, estos son para el VPO una maravilla. Entonces, vamos a analizarla directamente y así rápido desde la herramienta, desde una de las herramientas que hablamos antes. Bueno, como ves, estoy en una pestaña de incógnito para no interferir con extensiones y voy a analizar en móvil y el rendimiento nada más, la carga de la página. Entonces, nos realiza todas estas pruebas como si fuera emulando un entorno móvil y nos va a dar un resultado de lo bien optimizado que está esta página o lo no tan bien que está optimizado.
Es una página que tiene muchos recursos, es un gran periódico en España, con lo cual debería de estar bien optimizado. Pero ya os digo yo que los periódicos no brillan por su optimización. Bien, después del análisis nos da un 39, una maravilla en rojo, es decir, estamos fatal en todo, ¿no? Tenemos una optimización muy mala. Bien, pues una técnica un poco para ver dónde podemos optimizar o un poco para cambiar también los resultados, cambiarlos entre comillas, porque nos vamos a engañar, es bloquear cosas. Yo puedo bloquear anuncios, puedo bloquear muchas cosas. Esto ya sería entrar en las opciones de la consola que tenemos. Podemos hacer maravillas, pero una de ellas es, por ejemplo, dentro de la red tenemos todas estas peticiones y yo puedo ir a cualquier petición, darle al botón derecho y bloquear la URL de la solicitud o el dominio entero. Bien, en vez de eso, lo que voy a hacer, que ya lo tengo aquí preparado, es bloquear, nos admite expresiones regulares y voy a bloquear directamente los archivos, no sé si se ve aquí, pero es asterisco.js. ¿Qué es lo que hago con esto? Cualquier archivo JavaScript lo estoy bloqueando, todos. Esto habría que refinarlo y bloquear solo los que están dentro de los plugins, solo los de este plugin, solo determinadas partes. Como vemos ahora, nos está bloqueando anuncios, nos está bloqueando el vídeo, un montón de cosas. Pero bloqueando esto, vamos de nuevo a ver Lighthouse. Dejadme un momentito, elementos, fuentes. Es que como he ampliado esto, para verlo se me había escapado. Aquí está. Lighthouse. Y vamos a volver a medir. Recordaros, 39 acabamos de medir. Bien, ahora estamos volviendo a medir la página del país, pero sin JavaScript. La acabamos de bloquear todo el JavaScript. 91. Hemos mejorado, entre comillas, con pinzas, hemos mejorado de 39 a 91. Es decir, si le quitamos todo el JavaScript a la página de JavaScript, perdonad, a la página del país, ya estamos en una optimización genial. Ya está perfecto esto, 91. Ahora podríamos ir viendo, solo bloquear los de esta URL, los de los anuncios, e ir viendo el culpable y encontrar el culpable de eso y empezar a optimizar. Las imágenes, en vez de esto, de JavaScript, bloqueamos imágenes. Bueno, pues podemos ver si es lo que está influenciando. Desde que tenemos al culpable, podemos arreglarlo. Mientras no sepamos por qué va mal, no sabemos cómo arreglarlo. Entonces, esto fue una mejora, evidentemente, sin haber tocado la página del país, porque no tenemos acceso, pero en vez de tener que hacer cambios directamente sobre el código, podemos hacerlos en el navegador para ver lo que mejora, lo que empeora y cómo llegar a otros resultados. Y con esto yo creo que podemos pasar a las preguntas para que quede un poquillo más de tiempo. ¿Qué te parece, Mon? Perfecto, me parece perfecto. Vamos a ello. Vamos a ello, fenomenal, ¿eh? Es una explicación sobre las Core Web Vitals muy completa y vamos a ello porque tenemos varias preguntas. Tenemos 5. Vamos con la primera. Vamos a mostrarla. Muchas gracias por la charla. ¿Cómo luchamos contra el consumo de las queries? Nos pregunta Paulo. Vale. El consumo de las queries, esto es un tema bastante más complicado porque aquí estamos hablando ya del backend, no nada que nos influencie en el frontend. Entonces, aquí podemos analizar las queries. Supongo que estamos hablando de las consultas a la base de datos, que es una de las grandes lentitudes de todo el sistema, el acceso a la base de datos. Si tenemos una query muy lenta, primero tenemos que analizar y ver qué queries son las lentas, las que nos están ralentizando todo nuestro sistema. Y después tenemos que ver si esa consulta, primero, por un lado, podemos optimizarla, a lo mejor viene de un plugin, o si es una consulta hecha a mano, podríamos decir, siempre la podemos mejorar. Índices en la base de datos es una de las opciones. Caché es una consulta que necesitamos tener en tiempo real o podemos tener una caché de base de datos, que es la caché de objetos, es decir, cachear los resultados de la consulta. Si esa consulta me tarda 3 segundos
y me trae, pues, yo qué sé, las 10 ciudades más importantes, es una cosa. Pero esas 10 ciudades no están cambiando cada día, sino que cambian cada 3 días, porque no cacheamos los resultados de esa consulta durante 2 días, pongamos por ejemplo. Entonces, hay muchas opciones. Índices en la base de datos para mejorar, según donde sea, mejorar las consultas. Una consulta se puede cambiar, a lo mejor los inner join, los left join, hay muchas maneras, o cachear los resultados. Mejorar también el servidor en cuanto a la base de datos, pero esto ya es parte un poco del hosting. Si ya está optimizado, el problema va a ser nuestro. También voy a decir lo que digo casi siempre. Cada web es un mundo, cada caso es un mundo y hay que verlo en concreto. Pero bueno, serían las 3 opciones. Yo creo que Muy bien. índices, caché de objetos y hacer consultas. Fantástico. Gracias por tu pregunta, Paulo. Vamos con la de Andrés. ¿Cómo lidiar con los render blocking resources cuando los scripts que bloquean el renderizado provienen de plugins externos como GF o herramientas como GA? Es la gran pregunta y la respuesta no siempre está clara, porque medís con Google y os dice, tienes que mejorar esto, el script de Google Analytics. Sí, bueno, si es tu script, me estás diciendo que va lento y es el script que me estás enviando tú. Bien, hay plugins que lo que hacen es retrasarnos la carga. Por ejemplo, no estoy seguro si WP Rocket lo hace, creo que tiene alguna opción, pero hay varios plugins que hacen estas cosas que después también podemos hacer nosotros un poco a mano. Es retrasar la carga de scripts con async o con defer. Tenemos que ver también qué script. Podemos retrasar la carga a lo mejor hasta que se cargue todo en la web para que no bloquee, o hasta que el usuario haga algo, es decir, que mueva el ratón. Mientras no lo mueva, no lo cargamos. Pero si es, por ejemplo, Google Analytics y el usuario no mueve nada en pantalla, esa visita no la va a contar. Pero ¿nos interesa contar una visita que solo ha entrado y no ha hecho nada? Pues a lo mejor no tiene sentido. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Lo más normal suele ser async, defer o a veces, bueno, en realidad retrasar la carga para que no moleste. Precargar también los DNS si lo estamos haciendo desde o precargar el recurso. Si lo estamos recuperando un recurso externo, como el caso de Google Analytics, a veces podemos precargar la URL. Hay una etiqueta para decirle en el HTML que precárgame esto. Entonces, si es algo muy importante y necesitamos tenerlo al principio, precargamos. Es un poco lo contrario al lazy loading. ¿Vamos a dejar la carga para después o vamos a cargarlo antes de todo? Fantástico. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Que no es Yo fácil, os diría, esa pregunta no era fácil. yo os diría un poco que los resultados de Google, donde nos ponen las recomendaciones, ahí a veces es, este script te está molestando, te lo dice de otra manera, pero te está molestando, voy a retrasarlo. O voy a cargarlo antes de todo para que no moleste tal. Entonces, depende de cada web, también varía. Pero un poco ir mirando lo que nos van sugiriendo y hacer y probar. Muchas veces es probar y para esta web esto funciona y para esta no. No hay una norma general para todas. Fantástico. Muchas gracias, Andrés, por tu pregunta. Vamos con César, que bueno, como hablabas de temas que tenían más o menos carga, ¿hay alguno que recomiendes tú? ¿Algunos que recomiendes tú? ¿Con qué sueles trabajar, Carlos? Yo suelo trabajar antes con GeneratePress y ahora con Cadence. Cualquiera de los dos son temas ligeros, son temas que están en el repositorio y con los que a partir de ahí ya puedes hacer lo que quieras. En vez de buscar un tema que tenga esta apariencia, que tenga tal, yo el tema casi lo veo con que me dé unas determinadas funcionalidades que me permitan determinadas cosas, pero como un lienzo en blanco. A partir de ahí vamos creando todo como lo queramos. ¿Para qué vamos a hacer un tema que tenga todo esto? Entonces, Claro. GeneratePress y Cadence son para mí dos buenas opciones. Hay muchas más, lo que pasa es que no las he probado. Y después también, si queréis ir al full site editing o la edición completa del sitio, yo creo que cualquiera de los de
de los propios que trae por defecto WordPress, el 2025, el de ahora. Con ese se puede hacer perfectamente también casi cualquier tipo de web, si estamos trabajando de esta manera. Es más, os diría, bueno, no sé otras webs, pero las WordCamps, la mayoría de las WordCamps, WordCamp Europe, WordCamp, bueno, varias WordCamps en las que he visto algo por dentro, tienen el tema por defecto, el 2025 o el 2024, y Y con funcionan eso perfectísimamente. funcionan de maravilla. Es decir, esos temas están muy optimizados, los trabaja muchísimo el equipo de WordPress y sí son temas muy, muy buenos en cuanto a rendimiento, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a todo. Entonces, Fantástico. Muchas gracias, César, por tu pregunta. Vamos con la penúltima. Si trabajo con Elementor, ¿es útil usar el tema de Elementor Hello o se pueden usar otros temas? bueno, voy a empezar diciendo que yo no soy un experto en Elementor, no sé mucho de Elementor, tengo algunos clientes con webs de Elementor y tal. Yo creo que utilizando Elementor es un buen core, un buen combo utilizar el tema Hello Elementor, porque es un tema liviano, preparado para Elementor, y entonces casa muy bien. Por ejemplo, volviendo a lo que contábamos antes, Cadence. Si estáis utilizando los bloques de Cadence, el Cadence Blocks, que también están disponibles gratuitamente, en el repositorio, es una muy buena opción utilizar el tema Cadence. Si utilizáis los bloques de GeneratePress, los GenerateBlocks, es muy buena opción utilizar el GeneratePress. No quiere decir que no podamos utilizar uno con otro o que podamos utilizar Elementor con GeneratePress. Va de maravilla, pero son del mismo, están optimizados para trabajar juntos, con lo cual yo creo que sería una de las mejores opciones. Si estás trabajando con Elementor, trabajar también con el Hello Elementor. Funciona con Fantástico. cualquier otro, pero creo que es buena opción. Buena pregunta, Laura. Muchas gracias. Y vamos con la última, que es mía. ¿Sabemos si hay algún cambio anunciado, algún nuevo indicador para las Core Web Vitals, algo que tú veas que haya anunciado Google para los próximos meses o próximo año, como fue el cambio al INP, el Interaction to NetPaint, por ejemplo? Pues no lo sé, pero espero que no. Espero que no, porque con el cambio a INP, es decir, si ya habías optimizado, que al final está bien porque lo cambian porque es un indicativo y tal, pero muchas veces ya tenías técnicas para optimizar al FID y ahora de repente ya no importa solo el primer tiempo, sino el otro. Entonces esperemos que no haya más cambios. Google está haciendo siempre cambios, ya lo sabemos. Bueno. Y de hecho, si vemos ahí en las mediciones, hay algo que pone en beta, creo que es la del el tiempo total de carga, uno de ellos ahí que pone beta. ¿Lo va a meter en las Core Web Vitals? Yo creo que de momento no va a cambiar, porque tampoco lo cambian tan rápidamente, ¿eh? El cambio entre el FID y el INP estuvo bastante tiempo con los dos, uno en beta, es decir, no es algo que cambiamos de hoy para mañana. Vale. Pero no sé un cambio grande de los tres principales, las tres mediciones principales que tenemos ahora. Yo no he visto, a lo mejor hay, con esto no quiero decir que no lo haya, pero yo no he visto ningún cambio así grande. Aparte de estos tres, tiene varias mediciones más por ahí. Y que irá metiendo varias y quitándolas y tal, desde luego. Y que nos debemos fijar en todas, desde luego. Cualquier mejora que tengamos en la web siempre es bienvenida. Ahora, tenemos unas tres principales que son las que van a influenciar en este tiempo total y es lo que nos interesa. Fantástico. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Hemos contestado a todas las preguntas. Ahora quería hacerte una extra. Sí, ¿A ti sí. te gusta hacer mediciones de webs en directo o análisis de webs en directo? ¿Es algo que te llama? ¿No te llama? No para hacerlo ahora, ¿eh? No, no es para hacerlo ahora. Sí. Las tengo hecho, bueno, en directo entre comillas, las tengo hecho, es decir, no un webinar, pero sí en directo en algunos casos y me parece algo muy interesante. Lo que pasa que normalmente sabiendo la web antes. ¿Por Claro, qué claro. es interesante saberlo antes? Porque tú a lo mejor ahora mides en directo y sabes que esta web te va a dar un buen resultado y este 90,
ahora mismo te cambia a 80 y hace un Y dices, minuto daba ostras. tal. Porque es que varían, influyen muchísimas cosas y varían. Entonces, a veces, tener en cuenta un poco la web, saber un poco por lo que es. Acabamos de ver la web del país, por poner un ejemplo. Esta web que me daba no me acuerdo, un 40 y quitando el JavaScript un 90, esto puede cambiar totalmente dentro de una hora, porque es que este vídeo que tenía ahí, después tiene un vídeo más pesado o no tiene ese vídeo. O la publicidad que estaba cargando por ahí, todo alrededor, pues resulta que es otra y que en vez de 200K carga 400K y ya Claro, empieza a ir mucho más lento. Por cierto, mirando la del país, me he fijado que las imágenes del país las tienen en Avid, están optimizadas, es decir, genial. Pero después, claro, se fastidia todo con la publicidad. La con la publicidad es el gran publicidad. desastre. La publicidad están PNGs grandísimos que ocupan un montón, como vienen de recursos externos que Es lo no, que hay. no se controlan tanto. Pero me llamó la atención lo del AVIF porque no suelen los medios tenerlo así optimizado. Y sí, sí están. Sí, sí. Bueno, en eso por lo menos se han modernizado Eso sí. y es el Eso mejor sí. formato en este momento. Eso sí. Muy bien, Carlos, pues nada, nos reservamos la idea porque hubo alguien en el público que quería que le analizasen su web y yo le dije, no, mira que Carlos ya tiene un ejemplo práctico para que le echéis un vistazo. Pero bueno, vamos a pensárnoslo y si tal, pues preparamos algo de forma que la gente en redes sociales nos pueda seguir, es WordPress.com, así como suena, es WordPress.com, todo junto, nos seguís ahí y cuando lo anunciemos, pues podemos hacer una selección y le hacemos un análisis con una semana de antelación para que tengas tiempo para ver que hacer un buen análisis, un buen clinic y nos lo pensamos. Y según la recepción que tenga en redes sociales, pues vemos si hacemos el webinar o no. Muchísimas Sí, gracias, Carlos. Muchísimas gracias, ha estado súper bien, completísima y muchísimas gracias a la audiencia por haber estado ahí. Prácticamente todo el programa sin moverse, sin moverse. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora, pues si quieres despedirte, decir algo, es el momento. nada, muchas gracias a ti, Mon. Muchísimas gracias por la oportunidad de este webinar y sobre todo a todo el público, toda la gente, porque además hay determinados temas como estos que son un poco más pesados, podríamos decir, pero bueno, que al final son muy interesantes. Y muchas gracias a todos por estar ahí de público, como siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Que tengan buena Nos semana, vemos en buen la resto de siguiente. semana.